¿Qué tal? Muy buen día. Sé bienvenido, sé bienvenida a la explicación del examen gratuito que UNX estuvo regalando en esta mega semana de simulacro nacional de UNX, en la cual estuvimos regalando un examen gratuito para la PA, otro para el Piense 2, otro para el EGA 1 de la UAP y otro más para el Exani 2. En este video vamos a explicar la parte de lectura, sí, los 45 reactivos de lectura del examen de la PAA, ¿ok? Así que pues bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Tenemos la primera lectura que viene en este examencito que como comento es gratuito para todo el que quiera este documento. Si no lo tienes, si lo quieres aplicar, aquí abajo en la descripción de este video podrás encontrarlo, ¿va? Muy bien. Tenemos entonces la primera pregunta. Dice, del texto se puede afirmar que el narrador. Bien, ya para este punto voy a asumir que ya leíste la lectura. Voy a estar explicándolo asumiendo que ya leíste y contestaste todos los ejercicios. Se puede asumir entonces que el narrador, y bueno, si vemos la información de cómo viene redactado, ¿no? Podemos ver cómo este sujeto comienza hablándonos de estos cuadrados extraños, rectángulos, perdón, extraños que encontró. Dice, el bajo relieve era un rectángulo tosco de 2 centímetros de espesor y unos 30 de superficie, indudablemente muy moderno, los dibujos, bla, bla, bla. Y aquí viene la parte donde nos dejaría más claro quién es el narrador y qué función tiene dentro de la lectura. En el propio texto nos está marcando justamente, dice, a pesar de mi familiaridad con los papeles y colecciones de mi tío, no logré identificarla. Entonces podemos ver que hay una narración que cuando habla de sí mismo, puede haber una primera persona, ¿sí? Pero esta primera persona tiene interacción con los elementos de la lectura, tanto con los rectángulos toscos como el tío que es mencionado. Y toda la lectura gira en torno a este personaje que está hablando. Entonces el personaje que al mismo tiempo es el narrador, pues resulta que es el protagonista del texto. Todo tiene que ver con lo que él nos dice o lo que a él le pasa. El tío es mencionado, más nunca aparece, y los rectángulos toscos, la información de Cthulhu y todo lo que viene en la lectura, pues realmente son menciones, más no a quien le están pasando los eventos más importantes o quien los realiza. Entonces, en la pregunta número uno, la respuesta correcta es la letra A. El narrador al mismo tiempo es el protagonista del relato. Para la pregunta número 2, dice, del texto se puede inferir que el tío del narrador, opción A, era una persona que padecía de sus facultades mentales, letra B, era un miembro de un culto, letra C, era un periodista, perdón, era un profesor, y la letra D, era un periodista. La respuesta correcta a este ejercicio, pues sería la letra C de casita, era un profesor. ¿Y cómo podemos llegar a tal resultado? Bueno, justamente porque en la siguiente pregunta tenemos una de justificación. Y si leemos justamente la primera, que es la letra A y que nos dice de las 7 a la 9, podemos ver que dice desde los papeles, aquí, hasta docencia. La frase dice, los papeles y colecciones de mi tío, apasionado de la investigación y la docencia. Entonces, si es apasionado por la docencia, quiere decir que era profesor. Entonces, con esto podemos justificar la respuesta anterior, que el tío era un profesor, y en la 3 justificamos con la primera opción, con la letra A, ¿vale? Bien, ahora en la pregunta número 4, ¿qué discursos se hacen presentes en el texto? Bien, como tal, lo más importante es que como esto es una historia, es una, pues vamos, un relato, pues va a ser narrativo. Pues tenemos tres opciones posibles que tienen la opción del narrativo. La letra B, pues ya la descartamos, ¿no? Ahora, aparte de narrar, ¿qué más hace? Explica información, da alguna opinión o describe. Y si te acuerdas, cuando justamente nos habla de este bajorrelieve que estaba en estos rectángulos toscos, las figuras, la arquitectura, lo que se menciona incluso de los libros y de las obras que están ahí mencionados, aparte del hecho de estar narrando, hace bastante descripción de estos elementos. No tanto es como que lo explique, no es como que nos va a dar una aclaración de algo y tampoco tiene una opinión, simplemente nos da características y detalles de forma profusa. Por lo tanto, la respuesta correcta en esta pregunta número 4 era la letra D de Diosito, ¿va? Ahora, para la pregunta número 5, dice en la lectura la palabra grotesco en la línea 20 significa, y la palabra grotesco la tenemos aquí.
Entonces, aquí tomemos en consideración que cuando tengamos una pregunta de vocabulario siempre hay que leer un poquito antes, un poquito después. Fíjate, yo comienzo aquí, dice, sobre un cuerpo escamoso y grotesco, visto de alas rudimentarias, se alzaba una cabeza pulposa y coronada de tentáculos. Para el entorno en general se hacía más particularmente horrible. Entonces, esto de lo grotesco tiene que ver con el cuerpo escamoso, con las alas que tiene, con la cabeza pulposa y los tentáculos. Te dice que es algo horrible. Entonces, lo grotesco podría ser, digo, porque al final termina hablándonos de todo el cuerpo. Un cuerpo grotesco es el que tiene las escamas, las alas, la cabeza pulposa y los tentáculos. Entonces, grotesco vendría a ser un sinónimo hasta cierto punto de la palabra horrible. ¿Cuál de las cuatro palabras que tenemos en las respuestas tiene que ver con horrible? Hermoso, escamoso, morboso o repugnante. Pues la que tendría más relación con horrible sería algo repugnante, algo que causa repudio. Y la letra D es la respuesta correcta. Escamoso no sería porque, digo, aquí está la palabra escamoso, no tendría como mucho sentido repetirla de nuevo. Morboso, a lo mejor tiene morbo la gente que ve esta criatura, pero el cuerpo en sí no es morboso. Y hermoso, pues definitivamente iría en contra de lo que la lectura comenta, ¿va? Muy bien. Ahora en la pregunta número 6, ¿a qué género literario pertenece la lectura anterior? Bien, en este caso, entendamos las características de cada una de estas. La fábula es un texto donde hay animalitos, personificados, ¿no? O sea, hay animalitos cotorreando, haciendo cosas de humanos. En esta lectura no existe eso, entonces fábula pues no va a ser. Un ensayo es un texto que no es narrativo, es un texto argumentativo con opinión sobre algo. Que como ya dijimos, en esta lectura predomina la narración, no la argumentación. Por lo tanto, la C tampoco es. Y la memoria, si es una narrativa que es en primera persona al mismo tiempo, como en este caso, pero que se enfoca mucho en recuerdos de algún evento del pasado que evocan muchos sentimientos y emociones, ¿sí? Y en este caso hay una narrativa que sí está en primera persona, pero no se enfoca en las emociones y en los sentimientos del personaje, ni de los demás personajes, solamente nos da más datos. Entonces, memoria no cuadraría tanto en este supuesto y por lo tanto nos quedamos con el cuento, que es la opción como más estándar, ¿no? Un cuento es una narrativa que tiene personajes, narrador ambiente tiempo, va a tener una trama, que es una situación, y pues listo, ¿va? Nos quedamos entonces con cuento porque pues es una narrativa muy simple hasta cierto punto, ¿vale? Espero que hasta aquí vayamos quedando bien. Vamos con la pregunta número 7 de este mismo examen. Dice, con base en la lectura, ¿por qué el encabezado de las notas encontradas por el narrador estaba cautelosamente escrito? Esto responde a una pregunta fáctica. Bien, entonces, ¿por qué el encabezado de estas notas estaba tan cuidadosamente escrito? Esto la propia lectura lo comenta. A partir de la línea 29, aquí dice, el documento en apariencia más importante tenía un encabezado con las palabras El culto de Cthulhu, escritas cuidadosamente en caracteres de imprenta para evitar todo error en la lectura de un nombre como ese. Entonces, ¿por qué estaba escrito con mucho cuidado, con cautela? Pues justamente por lo que dice la letra B, para evitar errores en la lectura de un nombre tan peculiar, ¿vale? Para la pregunta número 8, dice, ¿qué se puede inferir de la lectura? Opción A, quizá las notas tengan relación con el diablo. Letra B, es posible que el narrador haya dejado la investigación. Letra C, es muy probable que tanto las notas como el bajorrelieve del tío del narrador tengan relación con fenómenos sobrenaturales. Y la letra D, en realidad el bajorrelieve y los dibujos sí formaban parte del futurismo y del cubismo. A ver, datos que no estén en la lectura nos podemos llevar a una respuesta. Por ejemplo, nunca se menciona al diablo, ni hay forma de creer en el diablo, al menos con base en la lectura. Esto no sería una buena respuesta. Pasa lo mismo exactamente con la cuestión del futurismo y del cubismo. Si nosotros, bueno, si más bien, si la lectura nos da a entender qué es el futurismo y qué es el cubismo, que son corrientes artísticas, pues entonces no podríamos responder esto, porque no hay información que lo sustente. ¿No? Y tenemos dos posibles. Es posible que el narrador haya dejado la investigación, podría ser, pero al final de cuentas nada en la información que nos presenta la lectura nos da a entender que la haya abandonado, que la haya dejado.
Es posible, pero no hay ningún tipo de sustento dentro de la lectura para hacernos creer ello. Y en la letra C es muy probable que tanto las notas como el bajo relieve sí tengan relación con fenómenos naturales. Fíjate cómo no nos dice qué fenómeno, dice que son fenómenos. Y digo, al final de cuentas, acá justamente nos habla de un animal, cosa, ser muy extraño, el del aspecto pulposo, ¿no? Y justamente todo lo que nos da a entender el resto de la lectura por todas las notas que hay, los comentarios, pues es que hay algo extraño ahí. Se generó una crisis colectiva, hay alienación mental, salió en los periódicos, entonces algo probablemente ocurrió y algo que quizá no fue plenamente explicado. Entonces, esto se podría pensar a través de la lectura, ¿vale? Espero que quedemos claro porque ahora vamos con la pregunta número 9. Dice, la expresión tan desconocido como el mar es un ejemplo de la figura. Y bueno, simplemente ya vemos aquí el cómo está comparando una cosa con la otra. Si vemos la línea 33, vamos a ver que es una comparación que no es apropiada. Dice en la línea 33, para evitar todo tipo de la lectura de un hombre como este tan desconocido como el mar. No puedo comparar el mar contra un hombre. Entonces tenemos una comparación que utiliza el como y que no es apropiada. Eso se le llama símil. Por lo tanto, en la pregunta número 9, la respuesta correcta es la letra C de casita. ¿Va? Y tenemos la pregunta número 10. De acuerdo con la lectura, ¿cuál de las siguientes oraciones es correcta? Opción A, el bajorrelieve era un triángulo. Perfecto, ya estamos mal ahí. No hace falta leer más, porque aquí no dice al principio que era un rectángulo, no un triángulo. Entonces la letra está mal, la letra A. Letra B, el bajorrelieve era de origen arcaico. Podría ser, no es una mala opción. Pero, ¿qué significa arcaico? Arcaico significa que es súper, súper viejo, de siglos, de milenios en el pasado. Y no hay información realmente que nos dé esta lógica ni que nos permita entenderlo. Incluso por ahí nos decía que había algunas cosas que parecían ser como del futuro, algo medio moderno. Y aquí claramente lo dice, que este bajo relieve era indudablemente de origen muy moderno, no algo arcaico. Entonces contradiría lo que dice la propia lectura. Letra C, el narrador no estaba familiarizado con las notas que había encontrado, pero pues aquí dice que a pesar de su familiaridad con los papeles de su tío, entonces sí estaba familiarizado. Esto no es correcto. Letra D, las notas no eran para contar una historia, sino para informar algo. Y esta es la respuesta correcta, porque la lectura justamente nos dice, hablando de las notas en la línea 27, que las notas no tenían pretensiones literarias, o sea, no buscaban ser un texto literario, sino de fijar la atención en el lector, sino de atrapar la atención probablemente para dar información. Por lo tanto, la respuesta correcta en este ejercicio es la letra D de Diosito. Temas como el de figuras retóricas o inferencias, que a lo mejor pueden ser un poquito más complicados y que estamos comentando ahorita, recuerda que pues los puedes ver aquí en mi canal de forma gratuita, pero que si quieres tú prepararte con mucho más contenido y con clases específicas de algún profesor o profesora que te esté apoyando para que tú seas el próximo admitido, recuerda que aquí en UNX te podemos apoyar. Tenemos el curso radical, que es el que va a iniciar más próximamente. Comienza el próximo 24 de marzo de 2025. Dura 7 semanas de preparación y hay modalidad tanto presencial como por vía Zoom. Te dejo la información, si te interesa, pausalo un momentito y si quieres más información, manda un mensajito al WhatsApp que está aquí en pantalla, el 33 28 38 28 88. Si quieres más información, escribe o mándame un mensajito a mí, a mis redes de Profe Lora, y por ahí te voy a estar apoyando, ¿va? Muy bien. Vamos a continuar entonces con la siguiente lectura que era acerca de las cucarachas, ¿sí? Dice la pregunta número 11. De acuerdo con la lectura, ¿qué afirmación es cierta? La opción A nos dice, el estudio de las cucarachas cyborg se realizó en Japón. Y pues no, no hay forma de llegar a la conclusión de que el estudio se haya realizado, perdón, en Japón. Aquí lo que nos decía la lectura, mm, tu, 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 de hecho buscaba, creo que decía que eran los científicos japoneses, pero no dejaba claro que se hubiera hecho el estudio en Japón.
En cualquier caso, no hay información en la lectura para llegar a esa conclusión. Por lo tanto, la letra A no es la respuesta correcta, ¿sí? Ahora, por otro lado, en la letra B dice, la cucaracha cyborg es autónoma cuando se encuentra a distancias relativamente cortas. El problema es que el propio nombre de la máquina, que es una cucaracha cyborg recargable y sin autogobierno si está a una distancia corta. O sea, si está a una distancia corta, si está cerquita, dice sin autogobierno, o sea que no es autónoma. Y aquí dice lo opuesto en la letra B. Por eso esta no es la respuesta correcta. Letra C, la estimulación eléctrica es usada para regular los movimientos del insecto. Esto es correcto. En la lectura se nos plantea justamente como a ver, por aquí, un segundito. Aquí, en la 19. Para hacer que las cucarachas vayan a donde quieren que vayan, los científicos conectan cables a los cercos del insecto, que son apéndices emparejados, bla, 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 y aplican estimulación eléctrica. O sea, si quieren ellos mover la cucaracha a un lado al otro, le ponen unos cablecitos a una parte de su cuerpo y le aplican electricidad. Entonces, la estimulación eléctrica es para regular los movimientos del insecto. Esto es correcto y válido. ¿Va? Letra D. Los cercos de las cuerchas se encuentran en el cráneo y es por ello que se utiliza la estimulación eléctrica. Justamente aquí hablábamos de los cercos y que dice que son apéndices emparejados en la parte posterior del abdomen. O sea, no están en el cráneo, sino en el abdomen. Por lo tanto, eso se encuentra mal y como ya decíamos, nos quedamos con la letra C de casita en este ejercicio número 11. Ahora, para la pregunta número 12, ¿cuál de las siguientes opciones estaría más de acuerdo el autor? Ok, dice la opción A, nunca juzgues a nadie por su apariencia. Letra B, cualquier criatura puede ser usada para el bien. Letra C, no valores ningún libro por su portada. Y la letra D, las moscas también salvan vidas. Ok, a ver, aquí tenemos una pregunta de inferencia que hay que complementar lo que la lectura nos viene a mencionar con alguna de estas frases que lo refleje. Si bien a lo mejor la letra C y la letra E pueden hasta cierto punto empatar, porque la intención de aquí es decirnos, ok, las cucarachas, que son animales que no queremos, que no nos gustan, pues pueden hacer cosas buenas. Entonces puede ser la letra A o la letra C, pero al final de cuentas queda todavía más apropiado y más claro cuando habla de cualquier criatura, como las cucarachas, pueden ser usadas para el bien, como aquí la cucaracha cyborg. La letra A y la letra C cuadran, pero es mejor aún porque se apega más al contenido de un animal, por ejemplo, la letra B de bonito. Y por eso en esa pregunta 12, pues nos quedamos con la letra B. Ahora en la pregunta número 13, de acuerdo con la lectura, ¿cuál de las siguientes opciones es verdadera? ¿La cucaracha es totalmente cyborg? No, era una cucaracha en la cual una parte había sido cyborg, no totalmente. Letra B, la cucaracha cyborg es autosuficiente pese a que es manipulada por los científicos. Y de nuevo, por la misma frase que ya habíamos dicho, que esta no es autómata, cuando se encuentra cerca, pues no podemos decir que sea autosuficiente, al menos al 100%. La letra B también se cancela. Letra C, entre los componentes de la cucaracha cyborg se agregaron los cercos que son los encargados de la estimulación eléctrica. No, los cercos no se agregan, los cercos ya son una parte del propio animal que pues nace con estos. Entonces no es que se le estén agregando cosas que ya tiene naturalmente. Entonces la respuesta correcta es la letra D de Diosito, ¿sí? La celda solar se construyó cautelosamente para no estropear los movimientos, perdón, del insecto. Y esto lo podemos encontrar acá en la lectura, donde nos menciona aquí, al final, línea 32, dice, la celda solar, que es la que estamos hablando, orgánica, es de 4 micras de espesor y flexible, hecha para no embotar los movimientos de la cucaracha ni afectar su exoesqueleto. Entonces, básicamente es para no afectar el exoesqueleto y entendemos que el no embotar, pues es el no afectar, no dañar, no comprometer los movimientos de esta. Entonces se construyó cautelosamente para no estropear sus movimientos. Por lo tanto, la respuesta correcta en la pregunta número 13, la letra D de Diosito. Ahora, en la pregunta número 14,
Dice, de acuerdo con la lectura, todas las siguientes son opciones, perdón, todas las siguientes opciones son usos que se les dan a las cucarachas cyborg, excepto, bien, y aquí tenemos que ver las opciones que tenemos para estas cucarachas, que viene aquí a partir de la línea 10. Dice, lo llaman cucaracha cyborg recargable y sin autogobierno si está en condiciones de corta distancia, que podría usarse en operaciones de búsqueda y rescate, monitoreo ambiental e inspección de áreas peligrosas. Si te fijas, por ejemplo, esta última de inspección de áreas peligrosas ya la tenemos en la letra D, exploración de zonas peligrosas. Esta sí viene, yo busco la que no está. Luego viene monitoreo ambiental, que pues de cierta forma el seguimiento es una palabra de hablar de monitoreo y ambiental, pues como ecológico. Por lo tanto, la letra C también viene mencionada, aunque parafraseada. Y la otra que nos hace falta es la que dice búsqueda y rescate. Búsqueda y rescate, que esto viene en la letra A. Búsqueda y el rescate viene con la palabra asistencia, que asistir a alguien puedes apoyarlo. Entonces, A, C y D se mencionan, las que no se mencionan es la letra B de bonito. En ningún punto nos habla justamente del salvamento y del rastreo. Por lo tanto, nos vamos a quedar, reitero, con la letra B de bonito en este ejercicio. Ahora, para la pregunta número 15 dice, la palabra embotar en la línea 33 guarda el mismo significado que, de hecho, esto ya lo habíamos platicado ahorita hace unos momentitos, dice que fue hecha para no embotar los movimientos ni para afectar su esqueleto. Entonces, la palabra embotar tiene que ver con afectar, entorpecer, acelerar, molestar o agilizar, pues la que cuadra más óptimamente sería la letra A, entorpecer. Se parece mucho a afectar, ¿vale? Muy bien. Ahora, pasemos a un par de lecturas dobles que tenemos, lectura tanto A como lectura B. Dice, de acuerdo a la lectura A, las siguientes opciones son los principales componentes del aire, excepto, y tenemos que buscar, pues evidentemente aquí, dónde están mencionados los que son los componentes del aire, que estaban justamente aquí al principio de la lectura. Por ejemplo, está el oxígeno, evidentemente, que también se encuentra por acá. También en la lectura, perdón, se encuentra el nitrógeno y se encuentra en las opciones. Y casualmente el helio está por acá y también está en las opciones. La respuesta correcta es la letra de dióxido, que es dióxido de hidrógeno. Y eso es porque en la lectura sí viene un dióxido, pero es el de carbono. Aquí en la línea 4, no el dióxido de hidrógeno. Hay que leer con cuidado, ¿va? Por eso, pues la respuesta correcta va a ser la letra D de dióxido, ¿va? Ahora, para la pregunta 17, ¿qué se puede inferir de la lectura A? Dice, los últimos componentes que necesitamos para poder vivir pero los únicos, son cinco. A ver, muchachos, la palabra único, única, en una pregunta de inferencia normalmente la va a llevar a estar mal. Probablemente hay más componentes que necesitamos para vivir, pero el decir que solamente son cinco cortaría esa posibilidad, ¿no? Sin el dióxido de carbono, la vida no existiría. Ok, esta puede ser una buena opción. Vamos viendo. Dice la letra C, la contaminación natural es la que representa más daño para el planeta. Al menos de lo que dice la lectura A, esto no es necesariamente cierto, ¿sí? Y la letra D, gracias a que el aire es incoloro, el cielo se torna azul. No, el cielo no se tornaba azul porque es incoloro el aire, sino porque refractaba, movía un poquito la cuestión de los rayos del sol. Y ya dijimos que la contaminación natural es la que representa más daño. Esto lo deja más claro la lectura B, no la lectura A. Queremos la información de la lectura A. Entonces, la respuesta correcta al final de cuentas pues va a ser la letra B de bonito. Sin el dióxido de carbono, la vida no existiría. ¿Ok? ¿Y cómo es que podemos llegar a dicha conclusión? Bueno, porque a partir de la línea 7, al final dice, el dióxido de carbono es la base para la fotosíntesis y permite la existencia del fuego, el sonido, el viento, las nubes y las lluvias. Gracias al dióxido de carbono hay fotosíntesis, que hay plantas, esto da oxígeno, permite que haya fuego, sonido, viento, nubes, etcétera. Entonces, si el dióxido permite esto, pues sí, podemos decir que sin este elemento no existiría la vida. Así que la pregunta 17, la respuesta correcta es la letra B de bonito. Ahora, para la pregunta número 18, dice, de acuerdo con la lectura B, ¿cuál es el principal contaminante relacionado con la actividad humana?
La respuesta correcta en esta pregunta fáctica es la letra D de Diosito, combustión de hidrocarburos. Este dato está directo en la lectura, solamente hace falta buscarlo y encontrarlo. Pero aquí dice, fíjate, en línea 45, en la actualidad, la contaminación por la combustión de hidrocarburos de automotores es el primer causante de contaminación aérea en ciudades de países urbanizados. Hay otras fuentes de contaminación pero que no son de la actividad humana. Esta que te dice que es el primer causante y aparte tiene que ver con humanos, pues entonces claramente cuadra. La combustión de hidrocarburos es el principal contaminante de la actividad humana. ¿Va? Ahora, para la pregunta número 19, dice, ¿con cuál de las siguientes afirmaciones estaría más de acuerdo el autor de la lectura B? La opción A dice, la contaminación derivada de la actividad humana representa la totalidad de situaciones de riesgo. No, también mencionaba que había otro tipo de contaminantes que no tenían que ver con los humanos, no era el total. Entonces la A no puede ser correcta. La B, la contaminación es producto del hambre por el lucro empresarial. Podría ser, digo, el texto no nos habla sobre la codicia y la avaricia de empresarios que lucran justamente con la contaminación, ¿sí? Podría ser, pero vamos a ver si hay una mejor opción. Letra C. Cualquier tipo de contaminación, sin importar su origen, es perjudicial. A ver, la lectura nos decía que había contaminación humana y contaminación natural, y que en cualquier daño de las dos, pues eran dañinas para el medio ambiente. Entonces, esta sí es más clara con respecto a la lectura, la letra C. Por último, la D. El comercio del tabaco es también el que está generando un alto porcentaje de la contaminación. A ver, o sea, sí nos menciona el tabaco, pero, pero no como que sea un alto porcentaje, ¿no? O sea, sí es mencionada, pero no es definitivamente lo que más o algo muy grande. De las dos que podrían ser las mejorcitas, la letra B y la letra C, como el texto no se enfoca en lo empresarial tanto, ni en la codicia o en la avaricia, sino más bien que hay diferentes tipos de contaminaciones que terminan pues afectando, ¿sí? Entonces la respuesta correcta es la letra C de casita. Cualquier tipo de contaminación, sin importar su origen, también es perjudicial, ¿vale? Y tenemos la pregunta número 20, que es una pregunta de título para las dos lecturas. ¿Cuál sería el mejor título? Opción A, el aire, el elemento más fundamental para sobrevivir. Letra B, la contaminación del aire ocasionada por factores de actividad humana e industrial. Letra C, ¿cómo es la contaminación del aire? Ha provocado enfermedades y daños irreparables. Y la letra D, la contaminación provocada por emisiones naturales y biológicas. Bien, a ver, obviamente hay que entender que aquí el objeto principal de la lectura B es la contaminación del aire completo. No es el aire solito, no es la contaminación, sino la contaminación del aire. Cualquier cosa que no tenga este elemento no va a ser correcto. De ahí que la letra A y la letra D de Diosito salgan sobrando, porque la letra A solamente habla del aire y la letra D solamente habla de la contaminación. Los dos elementos funcionan igual en esta lectura. Ahora, la B y la C sí la tienen, pero ocurre que la letra C de casita habla de enfermedades y daños irreparables, cosa que el texto en realidad no menciona. Uno lo puede pensar, pero no lo menciona ni lo desarrolla tanto como para hacerlo la idea principal. Entonces, pues la respuesta correcta va a ser la letra B de bonito, la contaminación del aire ocasionada por factores humanos e industriales, ¿sí? Por ende, pues la respuesta, reitero, es la letra B de bonito en este ejercicio. Ahora, para la pregunta número 21 de este mismo par de textos, dice, según la lectura A, ¿por qué el cielo se ve azul? Eso de hecho ya lo había comentado, tiene que ver con la cuestión de los rayos. En la lectura se explica, eh, aquí, línea 15. Pero a distancia y en grandes volúmenes se ve de color azul. Esto es provocado por la torsión de los rayos solares. La cuestión de que el cielo sea azul. Entonces, por la torsión, pues significa cambio. Sí, cambio de trayectoria de los rayos solares. Nos quedamos entonces en la pregunta 21 con la letra C de casita en esta pregunta fáctica. ¿Sí? Ahora, para la pregunta 22, ¿en qué se diferencian ambas lecturas? La A dice, solo la lectura A menciona los principales componentes del aire. Eso es cierto. De hecho, la A sí tiene a los componentes aquí al principio, pero la lectura B no lo tiene. Esto lo más probable es que sea nuestra respuesta correcta, pero
Recuerda, siempre tienes que buscar las tres opciones, perdón, leer las cuatro opciones para verificar que estés bien, ¿sí? Letra B dice, ambas lecturas hablan del aire y sus problemáticas. A ver, más allá de hablar del aire, hablan, reitero, de la contaminación del aire. Pero más importante, aquí preguntan por una diferencia. Y lo que dice la letra B no es una diferencia, es una semejanza. Entonces, esta no va a ser correcta. Yo busco diferencias, como la A. Ahora, la letra B dice, la lectura B es más positiva que la lectura A. No, yo no diría que es más positiva, muy por el contrario, creo que es un poquitín más negativa porque aquí habla ya más directamente de la contaminación y la letra C no tanto. Entonces, esta no va a ser correcta y la letra D dice, la lectura A presenta un discurso argumentativo, mientras que la B tiene un discurso expositivo. Esta probablemente confundió mucho porque el final de la lectura A hace pensar que el discurso que tiene es argumentativo. Pero recuerda que hasta antes de esto, básicamente hasta la línea 33, 32, el texto es completamente expositivo. Viene un elemento argumentativo que es el final y no es tan fuerte dentro de la lectura. El texto no está escrito para que dejes de contaminar, está escrito para que conozcas más acerca del aire y que entiendas el por qué se puede contaminar. Entonces, no tiene un discurso argumentativo, la letra A tiene un discurso expositivo, ¿ok? De hecho, sería un expositivo combinado ahora sí con un argumentativo, pero con muy poca mención de este. Por ende, pues la respuesta de Diosito no es la correcta y nos quedamos con la letra A, que esta pues iba a ser la más apropiada, ¿vale? Bien, tenemos ahora la pregunta número 23 que dice, de acuerdo con la lectura B, el aumento masivo de contaminantes atmosféricos fue condicionado por, ¿ok? Esa es una pregunta fáctica. El dato lo vamos a encontrar ahí directo en la lectura. La forma en la que está preguntado nos indica que es fáctico. Y el dato básicamente lo vamos a encontrar a partir de la línea 39, donde dice, en el siglo pasado el aumento masivo de contaminantes atmosféricos fue condicionado por el crecimiento económico e industrial, lo que nos lleva entonces a responder la letra D en este ejercicio número 23. Y si hablamos del número 24, nos pregunta por la relación que exista entre los textos. ¿Ok? La A dice, ¿hablan de manera general del mismo tema? No, de hecho son con enfoques diferentes y esto no marca una relación aparte. La lectura B ejemplifica el subtema de la lectura A. Está un poco ambiguo porque no dice qué subtema, ¿no? Letra C. En algún punto de la lectura se hace mención de padecimientos respiratorios provocados por la respiración del aire. Esto es falso, esto no viene en la lectura. Y la letra D dice, la lectura A muestra un ejemplo de contaminación que la lectura B menciona. La lectura B menciona justamente a los diversos tipos de contaminantes y en la lectura A nos habla del aire y hacia el final nos habla ahora sí de la contaminación derivada por el ser humano, ¿sí? Entonces, esta tiene sentido. La lectura A toca justamente un ejemplo de lo que la lectura B mencionaba. Por ende, en la pregunta 24, la respuesta correcta va a ser la letra D de Diosito. Y en la pregunta 25, ¿qué significado tiene la palabra alinea en la línea 19? Eso es en la lectura A. Bien, aquí está de hecho la palabra línea. Recuerden que hay que leer punto a punto. Dice, por eso se dice que el cielo es azul. También junto con la tierra, el fuego, el agua, el aire alinea el grupo de los cuatro elementos. Ok, si es tierra, fuego, agua y aire, forman cuatro elementos. Entonces el aire forma parte de ese grupo. Alinea tiene que ver con esa idea de que forma parte de ese grupo. Difiere, integra, desligado o disgregar, pues en este caso la que tiene que ver con que lo forma, pues es la palabra integra. Y por esto, pues nos quedamos con la letra B en este ejercicio. ¿Va? Muy bien. Vamos ahora antes de la siguiente lectura, que es el poema, quiero recordarte que si te quieres preparar para tu examen de admisión de la mejor forma posible, y a lo mejor tú no requieres tantos puntos, como a lo mejor no vas a medicina o a date o enfermería, pero vas a una carrera en la que tienes que ir con certeza de que te va a ir bien y no son tantos puntos, entonces el curso de los 50 más es para ti, es el curso de los 50 más preguntados y por 4 semanas de clases estarás viendo
con un profesor de español y un profesor de matemáticas los contenidos específicos que requieres para tu examen de admisión para que lo puedas aprobar sin ningún problema. Este contenido, reitero, dura 4 semanas de preparación y tiene todo lo que requieres para que seas un próximo admitido a la universidad. Hay modalidad presencial y hay modalidad vía Zoom. Recuerda que en cualquier modalidad que tú elijas vía Zoom, se te envía directamente a tu domicilio un paquetito con el material que tú requieres. A menos de que vivas aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, te pedimos que vayas un día a recoger. ¿Va? Ahí están los precios con el descuento actual. Y si te interesa más información, mándanos un mensajito al WhatsApp que se encuentra en la parte de abajo o mándame un mensajito a mí y yo con todo gusto te voy a estar apoyando. ¿Vale? Bien, ahora sí, vamos a continuar con lo que sería el texto del poema. Que sí, en el examen real vienen poemas, te va a tocar un poema, entonces mejor irnos metiendo de cara a ellos, ¿no? Dice, el texto anterior está compuesto de, bien, siempre que sea un poema aquí no hay pierde. Cada una de estas líneas que tenemos aquí no se llama línea, se llama verso, ¿ok? Y cada uno de esos como parrafitos que tenemos aquí no se les llama verso, se le llama, pero no se le llama párrafo, se le llama estrofa, ¿ok? El texto está compuesto entonces de versos y estrofas. La letra B de bonito es la respuesta correcta en este ejercicio. Ahora, para la pregunta 27, el tema del poema es cómo afrontar la muerte, vivir la vida de verdad y no estar muerto en vida, el anhelo por la muerte y la tristeza de la muerte porque alguien, perdón, para alguien que aún vive en la melancolía. Bien, a ver, creo que desde el principio, desde el primer verso queda muy claro. Muerte, ¿cómo te he deseado? Ay, güey. Quiere la muerte, desea la muerte, anhela la muerte. La respuesta correcta es la letra C de casita. No es de cómo afrontamos la muerte, no es de vivir en la vida de verdad, no es de, ay, alguien se murió, estoy triste, no es quiero a la muerte. ¿Por qué no ha llegado a la muerte? ¿Sí? Y esto constantemente lo viene mencionado el texto en el poema, ¿va? Bien, ahora la pregunta 28 dice, ¿qué figura retórica se encuentra presente en los verbos 9, perdón, en los versos 9 y 10? Dice, y algún ángel con rostro ledo serene mi melancolía. Algún ángel con rostro ledo serene mi melancolía. Ok, a ver, la melancolía no es que algo lo pueda serenar como tal. Ahora, cuando hablamos de un ángel no hablamos literalmente de algún tipo de ente celestial. Puede ser una referencia a que alguna persona permita tranquilizar esto que siente, ¿sí? Entonces tomamos aquí al ángel como una referencia de alguna persona. Estamos comparando una persona contra un ángel, lo cual no es óptimo, ¿sí? No es en la vida real esto no se puede comparar. Entonces no es una personificación, no se está exagerando, no es una comparación, es más bien una sustitución de un elemento real por otro, pues que no es tan real, como el caso del ángel. Por lo tanto, la respuesta correcta pues va a ser la letra C de casa en este ejercicio número 28. Ahora bien, para la pregunta 29 nos habla de la palabra ledo, que ahorita justamente la habíamos leído. Puede significar todo lo siguiente menos, ojo, cuando tengas esta pregunta de una palabra, ¿qué significa todo, excepto o que un significado no es correcto? Entonces lee las opciones, ni siquiera es necesario que veas el contenido de la lectura. Ve las opciones, tres van a ser muy parecidas y una va a ser muy diferente, ¿ok? Elige la que es muy diferente o elige la que se opuesta. Torpe, tranquilo, sereno o calmado. Fíjate cómo calmado y sereno son muy similares y entre torpe y tranquilo, tranquilo es más similar a sereno y a calmado. Entonces, la palabra torpe es la que no cuadra en esta parte de la lectura y por lo tanto la respuesta correcta en este ejercicio pues sería la letra A. ¿Ok? Y tenemos la pregunta número 30 en este texto que dice, ¿qué se puede inferir de la voz poética? Opción A. Es posible que por las adversidades no esté satisfecho con la vida que ha llevado. A ver, si bien es posible, tampoco hay elementos para llegar a esa conclusión. Puede ser, vamos viendo si hay una mejor opción. Letra B. Cree que cuando le llegue su hora de morir, le encontrará sentido a la vida. Ok, vamos viendo. Letra C. Se siente agobiado por el hecho de anhelar la muerte y que ésta no venga. Esta también podría funcionar, pero la palabra agobiado no me agrada. No termina por sentirse como este agobio, esta suma desesperación. O sea, se siente como molesto quizá, pero agobiado. Esta yo no la tomaría. Y la letra D.
es probable que haya perdido a alguien importante, por ello desea morir. El por qué se siente así no se menciona en la lectura como tal. Entonces, pues bueno, nos quedamos con estas dos. El poema dice, mira, muerte, ¿cómo te he deseado? ¿Con qué fervores te he invocado? ¿Con qué anhelares he pedido a tu boca un beso helado? Pero tú ingrata no has oído. O sea, le ha estado pidiendo la muerte que venga y la muerte no ha escuchado. Dice, vendrás quizá con paso quedo, quedito, tranquilo, va a venir lentamente cuando de partir tenga miedo. O sea, vas a llegar hasta cuando yo tenga miedo de partir. Cuando la tarde me sonría y algún ángel con rostro ledo serene mi melancolía. Vendrá quizá cuando la vida me muestre una veta escondida y encienda para mí una estrella. Vendrás a la muerte, quizá cuando la vida me muestre el secreto, ¿no? Porque una veta es como una mancha, algo escondido, que encienda para mí una estrella, que me dé la ilusión de vivir, o sea, que aparentemente piensa la voz poética que morirá cuando justamente ya encuentre el sentido de la vida. Entre la A y la B es más óptima porque cuadra mejor con la información, la letra B, que la letra A. Y por eso pues nos quedamos con esta opción, ¿vale? Muy bien. Ahora vamos a la siguiente lectura, que es un texto que tiene una gráfica. La lectura era sobre el uso de simios, de monos, de orangutanes o de macacos en experimentos, ¿sí? La pregunta 31 dice, de acuerdo con... ay, déjenme hago más chiquito porque vi que estoy tapando un poquito aquí la lectura. Bueno, más bien la gráfica. Un poquitito más chiquito. Ahí. Ok, ahí está. Dice, pregunta 31. De acuerdo con la gráfica y la lectura, si se toma como referencia la cantidad de monos que Estados Unidos adquirió en 2022, ¿cuál es la cantidad de monos que Indonesia exportó? Ok, aquí tenemos combinar datos de la lectura con la gráfica. En 2022, según la línea 18, dice que este país de Estados Unidos adquirió 32,000 monos. Ok, Estados Unidos adquirió en el año de 2022, que es cuando nos preguntan, 32,000 monos. ¿Ok? Ahora nos pregunta, ¿cuántos fueron que Indonesia exportó? Veamos la gráfica. Aquí justamente habla de países que exportan al macaco de cola larga. Entonces, si Indonesia, que se encuentra por acá, exporta el 10%, entonces simplemente le sacamos el 10% a ese 32,000. Esto se hace pues simplemente quitándole el último cero y quedándonos como cifra el 3,200. Por lo tanto, la respuesta correcta en este ejercicio 31 es la letra B de bonito, 3,200. ¿Ok? Bien. Ahora, tenemos la pregunta 32. Dice, de acuerdo con la gráfica, ¿cuál de las siguientes opciones no es verdadera? O sea, hay tres que son correctas y una que no. La opción A dice, los monos importados a Camboya y a Mauricio representan un poco más de la mitad de la cantidad total, ¿no? A ver, si vemos a Camboya y a Mauricio y sumamos justamente sus porcentajes, que es 28 y 27, pues al hacer la sumatoria nos va a dar 55, lo cual de hecho cuadra, si es un poco más de la mitad de la cantidad total. Esta frase es correcta, pero no va a ser mi respuesta apropiada porque yo estoy buscando la que no sea la verdadera, ¿ok? La letra B dice, Indonesia representa una décima parte de la cantidad de monos exportados. Ya habíamos dicho que Indonesia sí representa el 10%. Este dato es correcto y por ello no es apropiada la respuesta. Letra C, si sumáramos el porcentaje de macacos de Bangladesh y Vietnam, se igualaría a los de exportados por Mauricio. A ver, Bangladesh tiene el 17%, aquí lo tenemos, y Vietnam tiene el 11%. Si sumamos los dos nos da 28%. El problema es que este 28% pues es justamente lo que hace referencia no a Mauricio, sino a Camboya. Camboya tiene 28, Mauricio tiene 27. Entonces, este dato es falso.
Este no es correcto y por lo tanto esta debería ser la respuesta apropiada. El problema está en que si lees la D, dice, en la sección otros se encuentra México. Aquí la pregunta es qué opción no es verdadera. Ojo, ¿es verdadero que México no, que México se encuentre en la sección de otros? No, no es verdadero. ¿Pero es falso? No, tampoco es falso. Como no sabemos quién se encuentra en la sección de otros, no podemos decir que México sí esté o que México tampoco esté. Entonces, técnicamente no hay información suficiente para dar la letra D. Y yo no puedo decir que no sea verdadera porque puede que sí. Entonces, por eso la letra D sale sobrando y nos quedamos, reitero, con la letra C de casita en este ejercicio número 32. ¿Ok? Para la pregunta 33, ¿qué se puede inferir de la lectura? Es la opción A. Es muy probable que Estados Unidos sea el principal exportador de monos. La lectura nos habla de quiénes los mandan, ¿sí? Eh, perdón, sí, de quiénes los mandan. Estados Unidos importa porque compra los monos, no los está exportando. Entonces aquí la palabra exportador es la que hace que la letra esté mal. Si dijera importador, esta podría ser una buena respuesta, pero pues no dice eso, ¿no? Letra B. Tan solo hace 20 años que se dejó de utilizar a chimpancés como sustitutos en experimentos científicos. No, de hecho la lectura lo contradice porque justamente, digo, no dice que en 2022 Estados Unidos adquirió 32,000 de estos, ¿no? Y también nos habla de que justamente esta asociación, pues, lleva a cabo gestiones para que esto no ocurra, pero esto, todos los años que se mencionan son muy recientes, 2021, 2022, no puede tener más de 20 años, entonces esto está mal. Letra C. Los macacos son una especie que tienen una fisiología similar a la nuestra. Y puedes pensar que eso es correcto porque con ellos experimentan, pero déjate digo que esto es incorrecto. Y no es que el dato sea incorrecto, el dato sí es correcto. Lo malo es que la pregunta es de inferencia, pero si leemos la línea uno dice, debido a su fisiología similar a la nuestra, los monos suelen ser utilizados. En cualquier caso, si utilizamos la palabra macaco como sinónimo de mono, aquí dice que los monos tienen una fisiología similar a la nuestra. Por lo tanto, esto no es una inferencia, es algo fáctico, ¿ok? Y hay que tratar de evitar responder con fácticas cuando la pregunta sea de inferencia. La letra D. Debido a la nueva legislación en Estados Unidos, los requisitos para utilizar especies en pruebas farmacéuticas han disminuido. Ok, aquí en la lectura justamente se nos menciona, ¿no? Dice, ahora la industria de los monos se encuentra en un punto de inflexión público, con el escrutinio debido a la contabilización de la UICN sobre el estado de peligro de extinción, las investigaciones penales civiles en curso en el gobierno de Estados Unidos sobre el tráfico de monos y la nueva legislación que fue promulgada el año pasado y que elimina los registros obligatorios para que los nuevos productos farmacéuticos sean probados en animales. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo todo esto? Que existe justamente esta nueva legislación y estas situaciones que estas empresas y organizaciones han estado realizando, se puede entender que estos elementos están ocasionando o ocasionarán que pues justamente se empiece a disminuir la cantidad de especies de animalitos que utilizan las farmacéuticas y otras empresas en Estados Unidos, ¿no? Digo, si ya es ilegal que lo hagan por la legislación, en teoría no debería pasar, o al menos se va a reducir. Por lo tanto, la letra D de Diosito es la respuesta correcta a este ejercicio. Y también cómo podemos justificarla más apropiadamente. Bueno, justamente tenemos la pregunta de justificación en la pregunta 34, cuya respuesta va a ser la letra C de casita. Dice línea 45, desde promulgada hasta animales. Dice, promulgada el año pasado y que elimina los requisitos obligatorios para que los nuevos productos farmacéuticos sean probados en animales. Entonces, esto justamente podría ayudarnos a justificar que estos requisitos para utilizar animales pues han disminuido porque dice que pues sí, elimina estos requisitos, ¿va? Por eso en la pregunta 34 la respuesta correcta es la letra C de casita.
Y en la pregunta número 35, ¿con cuál de las siguientes opciones estaría más de acuerdo el autor? La opción A dice, la contabilización de la UICN fue fundamental para que la exportación de monos disminuyera. A ver, aquí en la lectura se nos menciona justamente que esta especie del sudeste asiático clasificada en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UCN, el año pasado, la inclusión se debió en parte al uso de este primate en investigación biomédica. Ok. Y a partir de aquí comienza todo esto que empieza a ocurrir para que disminuya la explotación y la exportación de animales de este tipo. Esta puede ser una buena opción, vamos viendo las demás. Letra B. Estados Unidos es el único responsable. Ya dijimos, palabras como único, única, únicamente, son palabras que no queremos en inferencias, y esto es una inferencia. ¿Ok? Letra C. La ambición y codicia de las empresas es la que ha provocado que los macacos de cola larga sean una especie en peligro de extinción. A ver, si bien el dato se pudiera pensar, sí, porque se puede pensar claramente, al final de cuentas, ese dato, la parte de la ambición, de la codicia, de los millones que ganan los farmacéuticos, etcétera, no es un tema tocado en la lectura, o al menos no se desarrolla tanto como para pensar que va por ahí la cuestión. El autor podría pensarlo, sí, pero es un razonamiento en tercer nivel y buscamos algo más cercano a la lectura. Letra D. Aquí nada más queda un poquito desfasada, ¿no? Pero dice, experimentos como el de los macacos de cola larga son fundamentales para el desarrollo de múltiples medicamentos. Bien, esta es otra opción que podríase pensar, pero aquí hablamos de con cuál estaría más de acuerdo el autor. Y el autor, pues va más en función de proteger a los animalitos, no los medicamentos. Entonces, como la letra D no va en función de los animalitos, no sería la correcta. Entonces, la letra A, pues tenderá a ser la respuesta correcta, ¿sí? Porque nos dice justamente que el UICN ha puesto a la industria de los monos en un punto de inflexión, o sea, en un punto crítico, con un escrutinio debido a esta contabilización sobre el estado de peligro de estos animales. Entonces, todo esto significa que probablemente pues puedan disminuir gracias a esta contabilización que hace el UICN. ¿Ok? Muy bien. Lectura interesante, pero ahora vamos a pasar a lo que sería la última lectura de nuestro examen, que resulta ser una lectura doble, estas que son de lectura A y de lectura B, ¿sí? Entonces, te recuerdo que si a ti te interesa prepararte para tu preparación para el examen de admisión y no quieres depender de un profesor o de algún horario o de algo en particular que te sujete a estar tú en algún momento viendo la computadora, o en clase presencial, entonces las opciones de curso online que tenemos son las mejores para ti. Tenemos opciones con material digital y material impreso, con 10 exámenes, explicaciones en video, más de 70 cápsulas de explicación de temas y muchísimos ejercicios, así como asesorías en vivo por parte de algún profesor. Si te interesa, ahí tienes la información, mándanos un mensajito por favor al WhatsApp que se encuentra ahí en la parte de abajo y con todo gusto te apoyamos para que seas el próximo admitido en la universidad con nuestro curso online. Vamos a continuar ahora con lo que sería la siguiente lectura que, como ya les venía yo comentando, ¿sí? Tenemos una lectura doble, que son de estas lecturas, reitero eh, que es de lectura A y lectura B, y que en este caso es sobre las estrellas. Pero lo que dice la lectura, y esto lo tenemos por acá, en la línea 56,
Dice, es por tanto invisible a nuestros ojos, aunque puede ser estudiado mediante observaciones de la radiación infrarroja y radio. Gracias a esto, los astrónomos han sido capaces de entender de forma incompleta los estadios por los que pasa una estrella al nacer, etcétera. A ver, sí, las ondas de radiación pueden servir para eso, para estudiar la edad, pero de estrellas, de elementos que emitan estas ondas, y la Tierra pues no emite estas ondas, ¿sí? Entonces la letra A no va a ser correcta definitivamente. Ahora, en la pregunta, perdón, en la opción B de bonito, el nacimiento de una estrella es demasiado espontáneo. No, de hecho la lectura te comenta que para nuestros ojos es algo que puede durar, o es algo impercibible, porque pues va a alcanzar muchísimo tiempo, no es algo, pues, ya, nació una estrella así como de la nada, ¿no? Bien. Ahora, letra C de casita. El proceso de formación de una estrella es impercibible para los ojos humanos. Ok, en este caso, pues sí, y era justamente lo que estábamos mencionando. Esta va a ser la respuesta correcta. Aquí la lectura dice, nacen, envejecen y mueren, aunque estos procesos, o sea, el nacimiento, sucede tan sosegadamente, o sea, tan tranquilamente, tan despacio, que no son apreciables a escala del tiempo humanas. O sea, dura muchísimo tiempo, nosotros no lo podemos percibir, ¿sí? Y la letra D, gracias a estas variaciones por medio de radiaciones ionizantes se puede comprender en su totalidad el universo, no. El texto decía que era incompleto, entonces no en su totalidad. Y esta palabra no está padre para una inferencia. Por eso nos quedamos con la letra C de casita en la pregunta 40, ¿sí? Pregunta 41. Un recurso que emplea la lectura B, pero no la A, es ¿qué utiliza la lectura B que no utiliza la lectura A? A ver, la lectura menciona diferentes tipos de radiación, dice la opción A. Si bien la lectura, eh, si bien la lectura B nos habla justamente de estas situaciones de la radiación, pues también por acá nos habla de formas de radiación en la lectura A. Entonces, en las dos tenemos diferentes tipos de radiación, no solamente en la B. Por eso la A está mal. Ahora, la letra B de bonito dice, explica que la temperatura de una estrella está relacionada con el color de la misma. El problema es que la cuestión de los colores viene en la lectura A y no en la B. Yo busco lo opuesto, lo que está en la B, pero no en la A. Por ello la letra B está mal. La letra C dice, el proceso de formación de una estrella es nítido. A ver, en este caso, decir que es nítido significa que es claro, se puede ver claramente. El problema es que la propia lectura B, sin pensar en la propia lectura B te dice que esto no es cierto, que tarda muchísimo, no es algo que vayamos a ver, entonces nítido como claro, como evidente, no va a ser evidente. Letra C se cancelaría. Letra D da un ejemplo específico de una constelación y una nebulosa. Y resulta que la lectura B, de hecho, sí menciona esto. Tenemos en la lectura B a la constelación de Tauro y tenemos la nebulosa de Orión, pero la lectura A no menciona esto. Entonces, por ende, la respuesta correcta en la pregunta 41 es la letra D de Diosito, ¿va? Ahora, para la pregunta 42, una inferencia que se puede hacer de la lectura A es opción A, el JWST develará todos los misterios. Ay, qué uso, qué gusto y qué necesidad de usar palabras de inferencia o palabras que no se quieren de inferencia como todos, nadie, nunca o siempre. Esta palabra no sería la apropiada y por lo tanto la inferencia está pues mal, ¿no? Letra B de bonito. ¿Existen estrellas más calientes que el Sol? Podría ser, digo, el texto es hasta cierto punto evidente en eso, ¿no? Letra C, el brillo de una estrella indica cuánta luminosidad tiene. A ver, ¿qué dice la lectura al respecto? Dice, su brillo es un factor de cuánta energía despiden, lo cual se conoce como luminosidad. Pues sí, pero eso es un parafraseo, el dato es casi el mismo. Vamos viendo, ¿no? Letra D, el Sol es una estrella demasiado caliente. Bueno, aquí justamente la lectura nos dice que, pues, se menciona al Sol, que es la más conocida, y pues no nos habla de qué temperatura pueda tener el Sol. Digo, eso es lo que sabemos, pero no nos menciona qué temperatura. Si en la lectura no se encuentra, entonces no lo podemos decir. De las dos que nos quedan, ¿existen estrellas más calientes que el Sol? A ver,
También en la lectura nos comentaba justamente que hay estrellas calientes que son como blancas y azules, y las que son más frías tienen tonos anaranjados. Fíjate, si nuestro Sol tiene un tono rojizo anaranjado, es porque es más fría y por lo tanto hay más calientes. Este dato no se menciona como tal ni es un parafraseo. La cuestión, esta sí es una inferencia al 100%. En el caso de la letra C es un parafraseo, que si no estuviera la letra B podría tomarse como opción, pero siempre buscamos una inferencia pura. Entonces la letra C no va a ser la respuesta correcta y nos quedamos con la letra B de bonito, que se puede inferir con base en la información. ¿Ok? Muy bien. Pregunta 43. Tomando en cuenta la información de ambas lecturas, ¿qué dato es incorrecto? Aquí vamos a juntar los dos elementos, las dos preguntas, ¿no? Perdón, las dos lecturas. Dice, nuestro Sol tiene casi, ay, ¿qué número es? 5.000 millones de años. Nuestro Sol tiene casi 5.000 millones de años. Y pues bueno, esta información, así como tal, mm, según yo no se menciona, pero a ver. Oh, sorry, sí, no, sí lo decía. Y está aquí abajito, en la lectura B, dice, nuestro Sol hace casi 5.000 millones de años, hablando de su nacimiento. Entonces, esto sí se menciona en la lectura B, ¿ok? Yo busco o en una o en otra. Letra B. Para que el nacimiento de una estrella se dé, tienen que existir condiciones gravitacionales específicas. Y esto sí se menciona. De hecho, dice, el nacimiento de una estrella dura varios cientos de miles de años y empieza cuando una región del medio interestelar se hace lo suficientemente densa y masiva como para que la fuerza de la gravedad rompa el equilibrio en el que se encontraba. Cuando esto sucede, el material inicia un proceso de contracción que solo termina al crearse la estrella, en cuyo interior la fuerza de gravedad es equilibrada mediante la producción de energía por reacciones nucleares. Entonces, fíjate cómo nos habla de que para que nazca una estrella tiene que haber ciertas condiciones específicas de gravedad, lo que sí se dice en la lectura B, ¿sí? Las estrellas emiten diversas formas de radiación. Esto sí se mencionó, ya lo habíamos dicho, que incluso aquí en la lectura A se menciona las diferentes formas de radiación que pueden tener. Y por ahí en la lectura B también, de hecho, era mencionado que hay radiación infrarroja y de radio. Entonces, ese dato sí está mencionado incluso en las dos. La que no se menciona y que por lo tanto es la respuesta correcta es la letra C de casita, que estén formadas en su totalidad por gas y plasma. Que si bien la lectura A dice, están formadas casi en su totalidad por gas y plasma. El problema es que dice casi, y acá dice en su totalidad. Entonces, por eso es que ese dato está mal, porque según la lectura no es tal, que sea gas y plasma. Puede haber minúsculo y poquito, pero de otros elementos. ¿Va? Bien. Pregunta 44, penúltima pregunta, dice, ¿qué relación hay entre ambas lecturas? Opción A. Ambas lecturas presentan información sobre el universo y el sistema solar. A ver, la lectura se enfoca en las estrellas, aunque estén en el universo y el sistema solar, pues se enfocan en las estrellas. Podría ser, pero vamos a decir una mejor opción porque esta no termina por satisfacer tan apropiadamente la respuesta, ¿no? Letra B. Ambas lecturas hablan sobre cómo se forman las supergigantes más calientes. ¿No? Solamente, bueno, incluso esta de la supergigante más caliente, habría que ver por ahí dónde se menciona, pero está en una de ellas y queremos la relación de las dos. Letra C. Solo en la lectura B menciona de qué están formadas las estrellas, ¿no? La lectura A también lo menciona. Letra D, en algún punto las lecturas hablan sobre cómo generalmente las estrellas coexisten en sistemas binarios. Y esto es correcto, porque justamente en la lectura A se nos comenta que estas 3 de cada 4 estrellas existen como parte de un sistema binario, mientras que en la lectura B se menciona en la 76. Dice, no todas las estrellas se forman aisladas, la mayoría forma parte de parejas o sistemas múltiples. Sistemas múltiples, sistemas de pareja, pareja binario, no se dice claramente, pero se puede inferir. Por lo tanto, la pregunta 44, la respuesta es mucho mejor la letra D que la letra A, porque de nuevo, en la lectura A se habla más que nada la cuestión
de las estrellas y de una misión, no tanto del universo y del sistema solar. Sobre todo por la cuestión del sistema solar, que no se menciona en las dos, sino que en uno solo, ¿va? Y por último, ya para finalizar esta explicación, tenemos la pregunta número 45. ¿Cuál es un buen título para ambas lecturas? Opción A, proceso de formación de estrellas y sus características generales. Esta me agrada porque, digo, un propósito de las preguntas que teníamos era la formación de estrellas y la otra era las características de las estrellas. Letra B, ¿cómo se forma el sistema solar? Hablamos de estrellas. Letra C, ¿cómo son las estrellas y cómo se distribuyen en el sistema solar? No, el enfoque no es de distribución, sino de formación. Aunque si se toque ese tema, no es el más importante. El origen del universo definitivamente no. Hablamos de estrellas, entonces en la pregunta 45 nos vamos a quedar con la letra A, proceso de formación de estrellas y sus características generales, que esto resume perfectamente todo lo que estaba en el par de lecturas, ¿vale? Muy bien. Con esto, entonces, finalizamos lo que sería la explicación de este documento, de este examen gratuito que fue el Mega Simulacro Nacional, ahora en particular de licenciatura con este documentito de la PAA. En un siguiente video voy a explicar el área de redacción, la parte número 2, para explicarte esas 25 preguntas, así que no te lo pierdas. Si quieres este documento de forma gratuita, aquí en la descripción vas a poder encontrar el enlace para que lo descargues. Y recuerda que si tú quieres prepararte de una mejor forma, con más contenido, videos, explicaciones en vivo por parte de profesores, en UNX tenemos bastantes herramientas para poderte ayudar. Mándanos un mensajito, escríbenos o llámanos para poderte ayudar en tu proceso para que seas un próximo emitido en la universidad. Se despide tu profesor y amigo Carlos Lora y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.